mejor aquí, creo. Hola, ¿cómo estamos a todos, amigos de la página? Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es los problemas de coagulación durante la pandemia del COVID-19. Y esto lo hacemos porque hemos visto muchos comentarios o preguntas de amistades, pacientes sobre todo, si la aspirina es útil. De modo que secundario A, que vieron por ahí en WhatsApp o no sé dónde, que creo que 2 aspirinas o 3 aspirinas con limón eran buenos para el COVID, lo curaban, no sé realmente lo que andó por ahí en las redes, la verdad no leo ese tipo de cosas. Pero entonces, bueno, yo dije, vamos a aprovechar entonces que hay problemas de coagulación en los pacientes con COVID severo para hablar sobre el tema. Entonces, es de eso que vamos a hablar en la noche de hoy, ¿ok? Si realmente existe alguna evidencia del uso de la aspirina en estos pacientes o simplemente cuento de WhatsApp, ¿ok? Todo ha comenzado como por noticias que se empezaron a publicar en Estados Unidos. Una de ellas fue el Washington Post, si no se escucha me avisan, sobre pacientes de mediana edad que están falleciendo por eventos vasculares, por fenómenos trombóticos a nivel cardíaco y cerebral. Recordemos todo que la epidemia cuando comenzó en China, pues la primera causa de muerte que se hablaba era sobre todo neumonía, falla respiratoria, síndrome de distrés respiratorio en el adulto, que era indispensable el uso de ventiladores y todo aquello. Pues el mundo se volvió loco buscando ventiladores, cada ventilador vale $25,000. Cada paciente grave usa hasta 2 semanas a 3 un ventilador. Y bueno, de pronto la pandemia pues se extendió a Italia y empezaron los italianos preocupados con los protocolos de neumonía y de pronto hubo también mensajes de WhatsApp en los cuales se miraba que los pacientes también habían tenido complicaciones vasculares y trombóticas a la vez y que decían que los chinos se habían equivocado. Entonces, bueno, también en Estados Unidos, Nueva York, que ha sido el lugar donde más ha habido mortalidad, se vio también que había problemas de trombosis, muchas personal de ambulancia llegaba a las casas y había encontrado pacientes fallecidos con evidencia de que había prestado un accidente cerebrovascular. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a entrar. Saludos. Pues este fue uno de los primeros reportes, digamos, que salió publicado en Estados Unidos. Es del Washington Post, publicado el 25 de abril de este año. Dice el Washington Post: la gente joven y mediana edad con pocos síntomas de COVID están muriendo de accidentes cerebrovasculares, ¿ok? ACV. Entonces dice que los doctores son la alarma porque pacientes entre 30 y 40 estaban presentando cuadros de pérdida de motora de una parte del cuerpo sin poderla mover, ¿ok? Y pacientes que dicen ellos inclusive que ni siquiera estaban claros que estaban infectados, ¿ok? Entonces, ¿ok? Hablan de cuadros de pacientes, ¿ok? Que han presentado. Recuerde que nosotros hablamos hace una semana sobre unas publicaciones de la clínica Mayo de 5 pacientes que han presentado accidente cerebrovascular. Entonces aquí hablan sobre un neurólogo que dice que llevó el paciente a la emergencia, le vio un coágulo en la arteria, trató de sacarlo y de pronto vio que se formaban más coágulos. Y él dice, el neurólogo, esto es una locura, dice. Eso se lo dijo a su jefe, o sea, que él nunca había visto tantos coágulos formándose a la vez mientras hacía el procedimiento de liberar el coágulo al paciente, ¿ok? Entonces aquí habla también en este artículo cómo ha habido más preocupación en otros investigadores, neurólogos, neurólogos intervencionistas, cardiólogos también, de los cuales han visto que los pacientes están presentando cuadros de trombosis. También hay publicaciones de China en donde reflejan que encontraron también trombosis venosa en los pacientes, trombosis arteriales, periféricas, trombosis pulmonares también. De modo que sí hay cierto grupo de pacientes que también presentan, aparte de neumonía, otras complicaciones, ¿okay? Y es una realidad en la actualidad. Los pacientes que tienen COVID también presentan complicaciones trombóticas, ¿okay? Trombóticas. La mayoría de los pacientes, de los médicos que han hablado sobre esto, refieren que esto ocurre sobre todo en pacientes ya internados, y sobre todo en cuadros graves, ¿ok? Entonces hay una publicación recientemente, fue el 11 de abril que se recibió, se aceptó el 13 de abril, que habla sobre
la activación endotelial de la pared interna de las arterias de las venas, diríamos, en los pacientes que tienen COVID severo, ¿ok? Entonces, esta es la coagulación para los médicos, importante. Y hay un cuadro, hay un reporte de un paciente que tiene 72 años que quiero hablar de eso. ¿Okay? Vamos a enfocar bien, que no se ve bien. Está en inglés, me disculpa. Okay. Este fue un paciente de 72 años de edad, sano, el cual llega al hospital el primer día por COVID. Y a los 6 días desarrolla síndrome de estrés respiratorio del adulto, insuficiencia renal aguda y trastorno de la conciencia. Le hacen al paciente, lo tienen que ingresar en la terapia por cuadro grave, él estaba estable en el hospital y le hacen un estudio en medicina que se llama dímero D que valora coagulación. Ese dímero D le da 0.69. En este hospital la referencia es 1 como valor normal. Al cuarto día este dímero D aumentó a 2.55, el doble normal. Al onceno día 2.8 y al día 21 el dímero D está 20 veces más alto que el día número 1. Eso le advierte a los médicos que es un inminente cuadro de trombosis y le hacen otros estudios, hacen un factor que se llama en medicina factor de von Willebrand y encuentran que está 520% más alto y el factor 8 369 veces por ciento alto. Inmediatamente le empiezan a poner heparina, que es un anticoagulante endovenoso, ¿okay? No fraccionada, y ven que el día 24 bajan los niveles de dímero D de 20 a 6 y el día 29 baja a 1.9. Entonces esto es interesante porque ya actualmente se sabe que el dímero D es un estudio que se debe hacer a todos los pacientes con COVID para determinar si tienen riesgo de protrombosis, de trombosis y de morir por una trombosis, formación de coágulos arteriales. ¿Okay? Eso aparte de la neumonía, aparte del cansancio y la disnea que puedan tener. Pero también se sabe que hay otros factores de coagulación que también están activados y ya eso está en los protocolos. Entonces, ¿cómo es que se produce esta elevación de estos factores? Bueno, vamos a ver aquí. Esta es una pared de la arteria. En la arteria tenemos algo que se llama endotelio y hay un factor que es el de von Willebrand que está debajo del endotelio, pero también circula en la sangre. En el COVID se ha visto que este virus, al entrar a la pared del vaso sanguíneo, provoca el bloqueo, hemos dicho, de un receptor que se llama ECA2. Ese receptor es el que recibe una sustancia que se llama angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y también causa agregación plaquetaria, trombosis y una gran cantidad de complicaciones vasculares. Cuando los pacientes que tienen una gran infección severa por COVID, prácticamente los receptores estos que están en los pulmones, decíamos que el endotelio bronquial, que es la puerta de entrada, el COVID, el virus, el SARS-CoV entra al cuerpo humano a través del endotelio, de la pared más interna del endotelio bronquial. Tiene un receptor que es como diríamos una cerradura y él con su spike, que es excelente para eso, entra y penetra, ¿ok? Pero también este receptor existe en la pared de las arterias de las personas y también a nivel cardíaco también. Entonces el virus puede llegar a toda esta área y hacer desastres, hablándole de forma vulgar. Causa vasoconstricción, aumento del tono vascular y protrombosis, porque estimula aparentemente, bueno, vieron el estudio, más de 200 veces el factor de procoagulación como von Willebrand y factor 8. Y eso provoca trombosis. Y eso es la causa fundamental. Saludos. Entonces, este virus al final desastroso, que es el nuevo, el SARS-CoV-2, pues sí, a través de la ECA2, como se llama este receptor, causa daño pulmonar y causa el distrés respiratorio del adulto. Pero también a nivel de las arterias, a nivel también de este mismo receptor, que es el ECA2, a nivel de endotelio, es que promueve la trombosis interior. Y esto lo va a hacer a través de algo que se llama en medicina estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la degradación normal del oxígeno que está en el endotelio, con la formación de todo lo malo, todo lo bueno que el endotelio pierde, se vuelve malo. El endotelio vascular aumenta el tono, las plaquetas se agregan, la trombosis aumenta y es por eso que los pacientes tienen trombosis intraarterial. Pero trombosis promovida por factores de coagulación. De ahí que los pacientes llevan heparina, que es un anticoagulante, bloquea, digamos, los factores de coagulación. La aspirina,
La aspirina es un antiagregante plaquetario. La aspirina no actúa a nivel de la coagulación sanguínea, es a nivel del endotelio vascular porque sana la pared de la arteria cuando se daña. La aspirinita, que es el ácido acetilsalicílico, tiene una absorción rápida en el estómago y alcanza su pico plasmático de 30 a 40 minutos. Su efecto antiagregante empieza a los 60 minutos, pero dura hasta 8 a 10 días, que es lo que la plaqueta dura viva prácticamente. ¿Okay? Entonces, importante es este fenómeno que es el que vamos a explicar. Esto es lo que la plaqueta hace en el cuerpo. Esta es la plaqueta circulando, este es el endotelio vascular, la parte, diríamos, esta es la sangre, aquí va la sangre circulando, digamos, acá en este sentido. Esta es la pared endotelio, células que están acá, que son las encargadas de proteger que no formen coágulos en la sangre, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión de la pared, se expone el factor de von Willebrand que está aquí debajo del endotelio y la plaqueta recibe la señal y se deforma y emite una serie de receptores a los cuales atraen más plaquetas y se unen. Y es aquí donde la aspirina actúa, evitando que varias plaquetas se unan y formen un trombo que le llamamos trombo blanco, ¿ok? Trombo blanco, y esto se llama agregación plaquetaria. Esto es adhesión plaquetaria y después agregación plaquetaria. Entonces, de modo que, más enfocado acá, vamos a ver si le podemos dar zoom, etcétera. Ok, voy. Este fenómeno de hemostasia es la que todos los seres humanos tenemos y es la primera línea de defensa para que no tengamos sangrado, para que cuando nos hacemos una herida no continúe sangrando. Y es las plaquetas, es importante por eso, y la agregación plaquetaria. Entonces, al haber, aquí simula un endotelio normal, de pronto este endotelio, esta pared está dañada, las plaquetas se adhieren y se activan, ¿ok? Y empiezan a liberar sustancias que llaman a más plaquetas que se unan. Se unen tanto y se pegan que forman un trombo, un coágulo, que sella la pared del vaso y evita que el paciente sangre. Y este fenómeno se llama adhesión y agregación plaquetaria. Y cuando este trombo blanco ya se le adhieren factores de coagulación y también dentro de ella es lo que ya se forma un coágulo o un trombo rojo. Entonces, hoy por hoy se sabe que se ha encontrado, sí, porque esto se ha encontrado, que una gran porción de pacientes con COVID-19 también mueren por trombosis arterial y también venosa, hacen tromboembolismo, pero es mayor trombosis arterial y local, no por placas de ateroma, que es donde actúa la aspirina. La aspirina es un antiagregante y la indicación es en pacientes que ya han tenido un infarto cerebral isquémico, un infarto cardíaco también, y el uso de la aspirina a dosis de 81 a 125 miligramos previene un infarto nuevo fatal o también un infarto cerebral fatal. Y son estos pacientes los que deben de mantener siempre tratamiento con aspirina permanente. No de tomar la aspirina a ningún paciente en los cuales su médico no se lo ha indicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se sabe si realmente tiene un beneficio. La aspirina es un antiagregante, pero también es un antipirético, baja la fiebre y también analgésico. Si desde el punto de vista sintomático una persona que tiene COVID quiere tomar aspirina para aliviar su fiebre y sus dolores musculares, excelente. Si quiere tomarlo con jugo de limón, pues yo no le veo ninguna contraindicación. Y por ahí me mandaron una foto de que también había té de manzanilla y otras cosas más, que todo es para tratamiento sintomático, para que el paciente, la persona que está enferma, se sienta mejor. Perfecto. Pero eso no va a disminuir ni la severidad del COVID, ni va a disminuir mortalidad, ni va a disminuir el ingreso, que es lo que nosotros hemos siempre estado hablando de eso. De modo que la aspirina es útil en pacientes con enfermedad coronaria o ACV isquémico para disminuir nuevos eventos fatales. Punto. Hago paréntesis. Decía que estos fenómenos trombóticos se ven en pacientes graves, cierto, pero también es verdad que muchos pacientes que no tienen síntomas respiratorios graves de COVID, no tienen neumonía grave, también han muerto súbitamente por trombosis cerebral o cardíaca. Y sobre todo son pacientes, es verdad, de mediana edad, entre 40 y 50 años o más, pero que tienen factores de riesgo cardiovascular. Obesidad, ya hemos señalado en otros trabajos que la obesidad es un factor de riesgo mayor. La edad también,
pero también que tenga enfermedad coronaria, también que sea diabético. ¿Y por qué? Porque los pacientes coronarios, infarto, angina, revascularizados, los diabéticos, los con obesidad, tienen disfunción endotelial. Su pared, su arteria no está buena, no funciona bien, no produce de forma adecuada las sustancias de relajantes de las arterias, las sustancias que evitan que la plaqueta, que los factores de coagulación se peguen y formen coágulos. Tienen mayor estrés oxidativo estos grupos pacientes, y es por eso que estas personas que tal vez no tienen más de 65 años, que es el valor, el año de referencia por arriba, que empiezan los riesgos de muerte y complicaciones, tienen menos edad, pero tienen factores de riesgo y tienen dañado su endotelio vascular. No tienen protección vascular y por eso es que tienen mayores eventos vasculares trombóticos, ¿ok? Ya sea infarto o accidente cerebrovascular. De modo que